Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos todos a esta webconferencia, primera webconferencia de curso de sistemas de información gerencial. Mi nombre es Carlos González, soy el director del curso y también me acompaña la profesora Claudia Pérez. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, estimado profesor Carlos, buenas noches, estimados estudiantes. Muy contenta de encontrarnos en este espacio. Excelente. De Bueno, acompañarlos. les cuento que la profe Claudia es su tutora con la que ustedes pues se entienden en todo lo que es la mensajería, los foros de participación, es la que califica los trabajos como tal, con quien se entienden pues en todo lo que son cada una de las semanas de trabajo que tenemos. Yo como director de curso voy a estar acompañándolos a ustedes en este ciclo de conferencias. Vamos a tener tres conferencias y vamos a tener tres CIPAs, es decir, seis encuentros en total, donde pues compartiremos tanto la profesora Claudia como yo, y estaremos pues compartiendo temas, haciendo profundización, aclarando dudas, inquietudes y pues demás puntos que convergen a todo lo que es una sesión sincrónica, ¿cierto? Que es este espacio donde compartimos. Bienvenido también, voy que se conectó Juan Gómez. Juan Gómez, bienvenido a la clase. Y bueno, con esto dicho, vamos a hablar un poco entonces de lo que es nuestra asignatura. ¿Todos pueden ver mi presentación? ¿Alguien que me confirme? Sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces, habiendo dicho eso, hablemos un poco sobre la información de lo que es el curso como tal. Sabemos que pertenecemos a una escuela que es la escuela ECACEN. Estamos dentro del programa de administración de empresas en un nivel de formación profesional, donde los requisitos para ver este curso son los conocimientos básicos de contabilidad, finanzas, análisis de la información y las herramientas telemáticas. Tenemos un total de 3 créditos académicos y este es un tipo de curso metodológico. También tenemos un núcleo problemático que tiene que ver con la gestión organizacional perdurable, creadora de valor compartido en el desarrollo regional competitivo. También tenemos unos propósitos de formación que consisten en apropiar a los estudiantes todo lo que son los conceptos y la interpretación y los diseños del sistema de información gerencial que permitan el mejoramiento de los procesos, todo el manejo de los flujos de datos e información en las empresas y que, claro, que contribuyan a el fortalecimiento y la competitividad. Esos son nuestros propósitos y es lo que pretendemos que nosotros podamos resolver al final de este curso. Tenemos unas competencias declaradas que están en el sílabus. Esta información que yo les estoy compartiendo están los respectivos documentos que son, digamos, la parte inicial del curso. Se han tomado el trabajo de observarlos, de leerlos, de ojearlos. ¿Cómo les ha ido con eso? Ese silencio me preocupa. No, profesor, no leí nada. ¿Sí leyeron o no los han leído? Hola, ¿alguien me escucha? Buenas noches, profesor. Soy Buenas noches. Esperanza Alarcón. Sí, Sí, Esperanza. pues, empezamos tarde, pero ya empecé. Ok. Ya estamos en los conceptos, que es el sistema de información gerencial, la importancia, pero como le digo, profesor, empecé apenas hace 2 días, entonces no Ok, le podría entonces decir mucho. nos estamos poniendo al día, ¿cierto? Bueno, miren, es importante siempre que ustedes vayan a ver un curso, vean pues el sílabus, las guías de aprendizaje, porque ahí está precisamente lo que nosotros pretendemos que ustedes al final aprendan, ¿no? Lo que al final dominen cuando entran y van a ver que el OVA, la lectura, las tareas, o sea, todo eso tiene un propósito y esos propósitos son estas declaraciones que nosotros hacemos.
De manera resumida, tenemos unos resultados de aprendizaje que son es lo que nosotros aspiramos a que ustedes puedan lograr al final de la formación del semestre en este curso. Y parte desde el reconocimiento de lo teórico, los conceptos, los tipos de sistemas, todos los modelos que hay para la toma de decisiones, que es el primer resultado de aprendizaje. Luego, en el segundo resultado de aprendizaje, pretendemos que usted entonces ahora determine la importancia de las técnicas inteligentes para el manejo de la información en todos estos sistemas. Y luego, al final, ya lo que es el último resultado de aprendizaje, lo que queremos es que usted implemente como tal los sistemas de información. Entonces, con esto dicho, ¿qué es un sistema de información? Bienvenida, Natalia. ¿Qué es un sistema de información? A ver, desde lo que han leído o de pronto, si por cosas de la vida, como dijo la compañera, empecé tarde, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan el concepto de sistema de información? ¿Qué creen que es eso? Alguien, a ver quién se anima por ahí. Franci, Esperanza, Natalia. ¿Qué creen ustedes que sea el sistema de información? Son todas aquellas herramientas que nos dan para facilitar a nivel de la gerencia una información. Estamos hablando de personas, de tecnologías, de datos, de maquinaria o de herramientas como el software. Sí. Fíjense, mira, cuando nosotros hablamos de sistemas, uno piensa automáticamente en computadores y en software, ¿cierto? Eso es como que lo que uno intuye, que vivimos en una época altamente tecnológica. Pero resulta que el concepto de sistemas no es y no pertenece a la informática, no pertenece a la tecnología. Los sistemas pertenecen a la biología. No sé si ustedes se acuerdan cuando uno estaba en el colegio y a uno le hablaban del sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema digestivo. ¿Quién se acuerda de eso? ¿No? O yo soy el único aquí que se acuerda de cuando estaba en el colegio. A uno le enseñaban eso, que las células se juntaban y con las células se juntaban, formaban los tejidos se juntaban y se formaban órganos, los órganos se juntaban y se formaban los sistemas, y los sistemas cuando los juntamos, entonces tenemos un cuerpo humano. Y los sistemas, como bien estoy diciendo, como vienen de este concepto, todos tienen, digamos, una arquitectura en la que hay una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación. Vamos a ponerlo en perspectiva. El sistema respiratorio, ¿qué entra en el sistema respiratorio? El aire, específicamente oxígeno. Nosotros tenemos una entrada, pasa por un proceso donde el aire es llevado por medio de la sangre al resto del cuerpo y da una salida que es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sale, las plantas lo toman de afuera y te lo devuelven, forma otra vez de oxígeno. Y ese es el ciclo continuo. Para ahí hubo todo un ciclo. Ahora, lo mismo pasa con la comida. Comida entra, se procesa, se lo alimento, sale del cuerpo, los desechos se van a uno y eso regresa. Y así es el ciclo interminable. Resulta que en una empresa, el sistema, ¿cómo creen que funcione? ¿Cuál va a ser la entrada de la empresa? Entonces, bien visto desde esta perspectiva. Entonces, cuando tú ves ¿qué entra en una empresa? Entra dinero, entran empleados, entran capitales, entran materias primas, ¿cierto? Ahora, si la empresa no es industrial, sino que es comercial, bueno, entran inventarios para entrar a la venta, ¿cierto? Y luego de que entran todo eso, pasan por una serie de procesos. Procesos contables, de marketing, de producción, de distribución, logística, talento humano, ¿cierto? Y eso, ¿qué saca? Pues saca productos, bienes y servicios que se van a vender al mercado. ¿Y cómo se regresa eso a la empresa? Pues por medio de las ventas. Entonces, si te fijas,
todo es un sistema. Entonces tomamos prestado este concepto que viene de la biología y lo aplicamos en la empresa. Ahora, ¿por qué lo atribuimos a la tecnología? Porque para manejar información también se ha utilizado esta estructura de los sistemas donde hay una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación. Solo que ahora, en vez de hacerlo con dinero, con capitales, lo hacemos con datos. ¿Ok? Los datos son todas esas pequeñas dosis de información que a nosotros nos llegan. Por ejemplo, si yo te dijera, no sé, Kelly, Francis, dame un dato tuyo. Un dato tuyo. Que no sea el nombre. Entonces, si hablamos de datos personales, ¿qué sería un dato? Un ejemplo, cualquiera, algo sencillo. Hoy, hoy estamos como tímidos, profe. Que no sea la edad, profe. Que no sea la edad. A las mujeres no se les pregunta el dato de edad para nada. No, yo no. Cualquier otro dato. Quiero aclarar que no estoy pidiendo la edad. Un dato cualquiera, algo que quieran dar. El correo electrónico. Listo, pues. Entonces, Deiri, ¿tu correo electrónico cuál es? deirygiseladurán@gmail.com. Listo. deirygisela@gmail.com. Ahora, ¿ese dato es información acerca de ti? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, pero no. Porque resulta que la información, por definición, eso tengámoslo claro, la información es el conjunto de datos organizados de forma lógica para cumplir algún proceso o tener alguna función. O sea, dicho de otra manera, si yo tengo el nombre de Deiris, tengo el correo, tengo unos datos, pero si yo quiero hacer el perfil de Deiris, entonces yo digo, Deiris tiene esta edad, es mujer, vive en tal parte, le gusta comer esto, le gusta comer aquello, mira estas páginas en internet y doy toda una serie de datos bien organizados, entonces yo estoy proporcionando información sobre Deiris. ¿Me hago entender? La información, repito, es el conjunto de datos ya organizados, sistematizados y presentados de manera lógica para cualquier proceso que vayamos a hacer. Entonces, en una empresa, cuando nosotros hablamos de sistemas de información, estamos hablando de esa estructura que recoge todos los datos que se generan. Todos los días podemos generar datos en una empresa. O sea, ahorita dijimos el correo, lo que me gusta, pero ¿qué datos creen ustedes que podemos obtener o de los que nos podemos nutrir en la empresa? ¿Qué creen ustedes? Demos ejemplos así aleatorios. Les anticipo, chicas, porque no, voy aquí también, chico, que pues la videoconferencia no es solamente para que el profesor hable, ¿no? Vamos a interactuar. La idea de estos espacios es que podamos conversar. Entonces, sí les voy a hacer preguntas, la profe también le va a hacer preguntas. La idea es tener este contacto y que puedan experimentar un poco la cercanía con los profesores. Entonces, vuelvo y digo, ¿qué datos creen ustedes que se mueven todos los días en la empresa? Profe, yo empiezo, ¿qué tal la cantidad de producción? La cantidad de producción, por ejemplo, ¿cuántas unidades se produjeron? ¿Cierto? Sí. Uh-huh. El flujo de caja. El flujo de caja, cuánto dinero entró hoy, cuánto salió, qué pagamos, qué no pagamos, ¿cierto? Otro flujo, cuántas quejas entraron, cuántos despachos se hicieron, ¿cierto? Cuántas ventas se concretaron, cuántas personas atendimos en las oficinas si hay atención al cliente. Todos esos son datos que se van generando todos los días. Entonces, ¿cómo podemos utilizar todos esos datos para que la empresa pueda ser más competitiva, pueda ser más eficiente, pueda ser mejor gerenciada, mejor gestionada? Pues claro, lo hacemos con sistemas de información. Sistemas
que permiten tomar todos esos datos y acumularlos y organizarlos luego para presentar siempre información útil a la gerencia para la toma de decisiones. Entonces, como hemos dicho que los sistemas tienen entradas, procesos, salidas, retroalimentación, entonces la entrada se va a hacer a través de sistemas de información, un registro en la computadora, una foto, un registro de cámara, set. Ahí la información va a entrar de alguna forma, perdón, los datos, y luego se van a procesar por medio de algún software, por general, que va a tomar todos esos datos, algunos datos que son procesados, otros datos que no son procesados. Me explico. Datos procesados son los que tú llenas en un Excel, pero datos no procesados, ¿qué es? Una foto, una grabación. Eso toca interpretarlo, ¿cierto? O sea, si tú le tomas una foto o haces una grabación de los clientes que entraron ahí, pues no es tan fácil como que yo venga y llene un formulario que diga, hoy atendimos tantas personas. Pues, pero como no hay alguien que esté, por ejemplo, en un banco diciendo cuántas personas atienden, sino que se va llenando de otra forma, pues, digamos, si lo hiciera yo a través de la cámara, yo estoy procesando datos que no han sido categorizados, no están en Excel. Ahí entra otro tipo de programas, de software, que ayudan a procesar eso. Pero lo puedo estar también viendo por otra forma. El tema es que todos esos datos se toman, se recopilan, se ven información y se presentan en un informe a la gerencia. La gerencia termina tomando decisiones que nutren el mismo sistema. Entonces, cuando hablamos de sistemas de información, repito, estamos hablando de toda esa estructura, donde yo permanentemente obtengo datos de lo que sucede en la empresa a nivel financiero, a nivel de marketing, a nivel de recursos humanos, a nivel de logística, a nivel de seguridad industrial también, si hay accidentes, si no hay accidentes. Y tengo toda esa información con un solo objetivo, y es que el gerente tome mejores decisiones. Ese es el objetivo. ¿Para qué yo quiero la información? Para poder tomar decisiones, para poder decidir qué voy a hacer yo el día de mañana. Entonces, cuando entramos tal ya al sistema, entendemos que hay 4 elementos que componen el sistema de información: el hardware, el software, los datos y las personas. Esperanza, ¿ibas a decir algo? ¿O tienes el micrófono abierto? Estoy tratando de entrar nuevamente, profesor, Por aquí ya te veo. y yo no me veo. Bueno, yo sí te estoy viendo. Te voy a silenciar porque me genera ruido aquel. Bien, entonces, como decía, tenemos 4 elementos que hacen parte del sistema de información. El hardware, que son los dispositivos físicos, cámaras, computadores, servidores, dispositivos de red, teléfonos, tablets, celulares, si es el caso, todos aquellos elementos físicos donde pues utilizamos el software, que es el segundo elemento, que son esos programas o aplicaciones que son los que nos ayudan a la captura y el procesamiento de los datos. Entonces, cuando capturamos los datos, los procesamos, y cuando digo procesar es que los organizamos, los limpiamos, llevamos a un Excel, lo llevamos a una matriz, lo transformamos en un dashboard, un cuadro de mando, y pues eso nos ayuda a ya sea automatizar las tareas o presentar los informes que queremos. Entonces, claro, tenemos el software, tenemos el hardware, pero para que eso tenga vida necesitamos los datos. Los datos es esa información, ya está, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Cada pequeño dato, microinformación que se toma, se almacena y es el recurso para la toma de decisiones. Y claro, nada de eso funciona si no hay una persona que lo opere. Es decir, gente que, ojo, cuando digo personas que lo operen, no me refiero a todo el mundo, me refiero a las personas que trabajan con los sistemas. Y claro, usted, bueno, pregunta curiosa, ¿cuántos de los que estamos aquí trabajan ahora mismo? ¿Cuántos de los que estamos acá laboran y tienen algún tipo de vínculo o relación con el software empresarial?
una manito arriba. Profe, yo trabajo, no trabajo. ¿Nadie? ¿Alguien No, trabaja? profe. ¿No? Bueno, está bien. En algún momento, que yo sé que sí, que puedan emplearse, o si deciden emprender y llegan a implementar sistemas de información, pues necesitan a alguien que sea experto en esto, alguien que pueda hacer mantenimiento, alguien que pueda gestionar la seguridad de la información, alguien que pueda darle el manejo a todo el flujo y presentar información, de tal manera que pues no se vuelva algo caótico. Cuando la administración empezó hace 100 años, formalmente con Taylor, con Fayol y todo estas personas que pues teorizaron y hablaban sobre información, perdón, sobre administración, ellos se imaginaron un mundo administrativo que se encargaba de coordinar el trabajo de las personas que trabajaban en marketing, que era la parte comercial, trabajaban con los de recursos humanos, que eran relaciones industriales en su momento, trabajaban en contabilidad, trabajaban en finanzas, pero nunca se imaginaron, al menos en aquella época, estamos hablando de más o menos 100 años atrás, que iban a haber sistemas de información. Eso en ese momento no existía. Pero con la revolución tecnológica, con la Internet, con los procesadores, o sea, ahora todo es mucho más rápido y ahora más todavía con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial que hace rato se viene hablando, solo que se popularizó realmente en esta década, eh, podemos decir que ha revolucionado los sistemas de información, pero los sistemas de información ya existían. Ahora ellos se están actualizando. Entonces, esta es una época muy interesante para vivir porque estamos en esa transición en la que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y la inteligencia artificial me irá a reemplazar en el trabajo o no me irá a reemplazar en el trabajo? Porque claro, si ya las máquinas tienen acceso a la información y una IA puede tomar decisiones por ellos, ¿yo qué hago? Y ese es el debate, en eso estamos. Que pues, es la hora y todavía uno no es como que confíe mucho en las inteligencias artificiales, porque las inteligencias artificiales fallan, alucinan, también dicen cosas locas, pero muchas personas la han encontrado muy útiles y han empezado inclusive a recortar puestos de trabajo. Y precisamente lo hacen porque los sistemas de información permiten eso, no por la IA en sí misma. Si usted compra una licencia de Gemini, de ChatGPT, de Perplexity, de Cloud, de todas las IAs que hay, usted las consigue, pero en últimas, usted no es capaz de darles todo el manejo gerencial, porque eso usted dando tecla ahí y haciendo de pronto una que otra integración de pronto con su suite de Google, ¿cierto? Pero no va a ir más allá de eso. Los sistemas de información que integran la IA son los que precisamente hacen todo ese proceso que muchas veces los ha puesto en jaque a los contadores, que inclusive uno como no sepa trabajar con IAs, se vuelve hasta problemático. Entonces, con esos componentes, vemos que el sistema de información entra a apoyar un proceso que es la toma de decisiones. Y vamos a expresarlo de esta manera, chicos. Desde siempre que ha existido administración, sabemos que el corazón de la administración es la toma de decisiones. Es decir, cuando usted va a trabajar en una empresa y es el gerente o es la gerente, a uno no le pagan por vender, a uno no le pagan por liquidar una nómina, a uno no le pagan por hacer despachos porque ya hay empleados para eso. Eso está más que claro. Usted como gerente debe saber de todo un poco, sí, claro, por supuesto, debe tener la información, debe estar capacitado en cada una de esas áreas para saber qué es lo que están haciendo, pero no necesariamente tiene que ser un experto. Es decir, un gerente no va a ser un logístico dedicado, para eso tiene un logístico. ¿Cuál es el corazón de la gerencia? Es poder tomar las decisiones correctas, las estrategias
que realmente funcione para que la empresa logre sus objetivos. Y resulta que desde hace tiempo hay un autor que se llamaba Herbert Simon, dijo que las personas toman decisiones basados en una racionalidad, pero una racionalidad limitada. Es decir, nosotros los seres humanos somos racionales, claro, pero no tenemos la capacidad de tener en cuenta todas y cada una de las opciones y posibles consecuencias que se derivarán de una decisión. Y para eso, cada uno de los que está aquí presentes, estáis seguro que en algún momento le ha tocado tomar una decisión importante de su vida y se ha visto en esa incertidumbre de no saber qué hacer. ¿Y por qué uno no sabe qué hacer? Porque uno siente que le falta información, a uno le da ansiedad saber qué va a pasar en el futuro si yo tomo esa decisión. Y como no tengo toda la información, no tengo todos los datos procesados ni perfilados para saber a ciencia cierta qué va a pasar cuando yo tomo decisiones, entonces me paralizo y me cuesta tomar decisiones. Y ese es precisamente el trabajo de un gerente, toma las decisiones. Resulta que los sistemas de información entran a tratar de reducir esa limitación que uno tiene para tomar decisiones. Porque el sistema de información viene a darte los datos, a darte lo que tú necesitas para tomar decisiones más conscientes. Uno toma decisiones al final del día. El tema es si esa decisión realmente fue con conciencia o realmente fue una decisión del Team Marine de Dopingway. Y ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que toman decisiones de esa forma. Entonces, con el sistema de información, uno tiene datos precisos. Uno sabe realmente cuánto está vendiendo todos los días. Con el sistema de información, uno sabe cuánta gente se está quejando también. Uno sabe también cuántos clientes está perdiendo a pesar de que está vendiendo. Porque uno le llega a gente, tiene clientes y uno hace ese embudo, el funnel de ventas, donde llegaron tantas personas interesadas, tantos estos estaban ahí, pero no concretaron, y así se va decantando hasta tener los clientes que tanto queremos. Eso nos dan los flujos de información, y eso, si no tienes un sistema, eso te lo da. Entonces, cuando tú tienes información, la incertidumbre va reduciendo, porque la incertidumbre es precisamente ese estado en el que uno no sabe qué va a pasar, no sabe qué hay detrás de. Pero ¿cómo reduces la incertidumbre? Con información. Entonces tú quieres sacar un producto al mercado, ¿cierto? Y tú dices, ¿será que este producto pega o no pega? Esas son preguntas que uno se hace. Y hay gente que se lanza, hace el salto de fe para vender, pero resulta que no tenía, muchos lo hacen sin información, la ciencia cierta no lo hace. Y como puede salir bien, puede salir mal. Con los datos, con los sistemas de información, tú sí puedes saber. Puedes saber qué línea de productos se está vendiendo o no se está vendiendo desde el día 1. Entonces, claro, el sistema de información reduce la incertidumbre. Y, claro, también puedes responder más rápido. Que antes, vamos a poner un ejemplo, uno en las publicidades de antes, las tradicionales, o sea, donde la gente vendía el producto X o Y, tenía que ir a unas páginas amarillas, un periódico, a poner una valla en un edificio, radio, televisión, y el que más apareciera en las publicidades y los medios publicitarios, pues en teoría, digamos que es el más exitoso. Entonces, quien más tuviera más presencia, ese termina lo comprando por ser más reconocible. Hoy en día esa lógica no funciona porque realmente medir el impacto de ese tipo de decisiones no era posible. Pero hoy con las redes sociales, por ejemplo, ya tenemos esa información. Ya sabemos si una pieza publicitaria, un mensaje, un video conectó o no conectó con la audiencia. Y sabemos si a la gente le gusta o no le gusta, porque hoy la gente se queda viendo el video, da like,
comenta, comparte, lo pone en el estado, hace muchas cosas. Y esas cosas sí quedan registradas. Si a ti no te gustaba un comercial que viste en televisión, a lo mucho lo compartirías con algún compañero en la oficina, en una charla así del almuerzo, pero no iba a pasar de ahí. Pero resulta que lo que tú dices en las redes sociales, eso queda ahí guardado. Y hay gente que se especializa en eso. ¿Verdad? Gente que se dedica a hacer todo el análisis de contenido. Gente que se pone a ver, y si tú eres, por ejemplo, alguien de aquí que trabaja con redes sociales, sabrá que existen las métricas de alcance, cuántas personas llegaron, cuántas personas se quedaron viendo el video, cuántas personas dieron clic en el enlace de la página, cuántas personas compartieron, reaccionaron, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos dan los sistemas de información, en este caso para las redes sociales. Si tú tienes esa información, tú puedes cambiar una pieza que no está funcionando y no tienes que esperar un mes para que veas el desastre en las ventas. Ya desde el primer día tú puedes ver si tuvo impacto o no tuvo impacto. Entonces, con sistemas de información uno puede adaptarse mucho más fácil y más rápido al cambio. Ahora, si uno es más rápido para adaptarse al cambio, entonces uno va a ser más preciso a la hora de formular estrategias y va a ser mucho más rápido. Entonces, hoy en día no es tan importante tener un edificio grande como ser rápido, como ser veloz, para poder reaccionar. Entonces, una empresa de medios tradicionales que no utiliza sistemas de información sabe que sus estrategias funcionaron o no funcionaron cuando se acabó el mes y toca hacer un balance. ¿Cómo vamos? Ahí te vas a dar cuenta. Una empresa tiene sistemas de información, desde el primer día ya sabe si está dando o no resultados sus campañas. Desde ahí la gran diferencia, que sí te puedes adaptar, puedes hacerlo mucho más rápido. ¿Ok? Ahora, los sistemas de información, si bien ahora estamos hablando de una época altamente tecnológica, no son del todo nuevos. O sea, desde los años 50 ya se venía hablando de eso. Con las primeras computadoras, con los sistemas de gestión empresarial. En esa época lo que se hacía era administrar datos que uno mismo colocaba manualmente. Era todo muy rudimentario, pero las cosas iban evolucionando. Ya en los años 70, 80, ya habían sistemas de procesamiento de transacciones, que es la información donde uno hace y consigna dinero. Y eso ayudaba a la parte contable y la parte básica administrativa. Decía, bueno, vamos a hacer un pago de nómina, entonces ya no lo vamos a hacer en un volante ni en oferta, pero vamos a hacerlo registrándolo. Y eso era wow. Eso da igual. Bueno, no es que da igual, pero pues, es una labor cotidiana, una simple función. Pero en esa época era lo máximo. Luego en los años 90, los 2000, ya estamos hablando de sistemas integrados de gestión. Estamos hablando del Enterprise Resource Planning o el planeador de recursos empresariales, que entonces ya sí viene integrando no solamente la venta, sino los pagos de tesorería, pero también integra los contactos que se hacen con clientes, pero también integra las unidades de inventario disponible y entonces ya tenemos sistemas mucho más robustos donde tenemos información de todas las áreas y dependencias de la empresa. Entonces ya tú puedes decir, no es que me vino un pedido, pero vamos a verificar si ese pedido que me están haciendo yo lo tengo todavía en inventarios. Antes eso no se podía. Entonces antes había problemas serios en que tú vendías algo y resulta que el comercial no sabía que ya en el inventario se habían acabado eso y ya no se puede. Hoy, con los sistemas de información y con las plataformas inclusive de ventas de comercio electrónico, tienen en tiempo real la información de las unidades de inventario de un producto. Y por eso, si tú compras, te dice, no, se agotó. ¿Y cómo saben que se agotó? Porque eso está amarrado. Y como está amarrado, pues digamos que la precisión con la que uno hace las campañas, mensajes, etcétera, etcétera, pues es mucho más alta que hace los años 50, los años 60. Ahora,
decía ahorita que con la inteligencia artificial, pues ahora no es solamente tener los sistemas integrados, sino que la IA nos acompaña en las decisiones. Entonces ya no solamente te presenta un informe de cómo vamos, sino también recomendaciones y estrategias que tú puedes aplicar eventualmente. ¿Y qué pasará? ¿Para dónde vamos? Bueno, eso es lo que estamos descubriendo, porque ahora tenemos un acompañante permanente que es la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la gestión de sistemas de información, estamos hablando ya de departamentos que se dedican puntualmente a ejercer ese rol de manejar los sistemas de información. Entonces ellos cumplen un punto importante porque estos señores tienen toda ¿cómo decirlo? Tienen el alma de la empresa. ¿Y a qué me refiero que tienen el alma de la empresa? Porque tienen toda la información, tienen todos los datos. Esta gente que trabaja en sistemas de información, si se les dañan los datos, se les viene abajo la empresa, porque se les viene abajo todo. Es como si yo le dijera, ¿ustedes se imaginan el mundo sin Internet? O sea, hoy que estamos hablando, videoconferencia, imagínate que se caiga Internet ahora mismo. ¿Qué sería de sus vidas si no hubiera Internet? Ah, ¿se lo han podido imaginar? ¿No? Sí, en algún momento sí, también digámoslo cuando estás en zonas remotas donde no hay buen flujo de internet, uno lo piensa, por lo que normalmente, pues, en mi caso puntual, pues vivo en Bogotá y constantemente estoy conectado a todo. Y cuando he tenido que salir a algunos lugares que por trabajo que son muy remotos en cuanto a internet, entonces uno dice, qué cambio, qué diferencia tan drástica. La pasas En, tenaz, ¿cierto? claro, hasta en la forma como uno interactúa, se percata de que pues ha absorbido bastante tiempo esto y también le recolectan, no recolectado datos a raíz de esto. Correcto. Y fíjate que uno no es consciente de eso hasta que se cae. Entonces, mira todo lo delicado que es gestionar los sistemas de información porque ya las cosas no son análogas, son digitales. Todo lo estamos haciendo digital. De hecho, yo recuerdo hace como 10 años, 8 años, todavía era muy común ver a la gente pagando, por ejemplo, los recibos públicos en los almacenes o en puntos de pago. Hoy poca gente hace eso. Hoy la mayoría de las personas utilizan medios digitales. Entonces, hoy el flujo de dinero, aunque todavía existe en efectivo, sí se ha reducido bastante, porque ahora es mucho más fácil hacer transacciones. Y si yo te voy a pagar algo, ya no te doy el dinero en efectivo, sino te pido tu llave, tu breve, tu NECI, tu DaviPlata, porque todo es digital. O sea, todos, cada vez vamos más y más y más hacia un mundo digital. Por lo tanto, tener un departamento que gestione sistemas de información en una empresa es vital. Necesitas alguien que se encargue de eso. Ahora, si uno está hablando de emprendimientos, es muy probable, muy probable que pues el mismo gerente sea el del sistema de información. Pero en la medida que las empresas van creciendo, sí se hacen necesarios. O sea, como todo en la vida, ¿no? En temas empresariales, las micro y pequeñas empresas siempre empiezan con un gerente multifuncional que hace de todo. Vende, almacena, también liquida, hace todo. Pero a medida que van creciendo, con personal, con más responsabilidades, más funciones, más procesos, pues, se va formalizando. Y este es precisamente un departamento que ya se está consolidando a día de hoy como un eje estratégico más dentro de las organizaciones. Y para eso es importante tener en cuenta dos elementos: el rol que cumple las tecnologías de la información y el gobierno de las tecnologías de información. ¿A qué me refiero con el gobierno de tecnologías de información? Resulta que como las tecnologías lo que recogen son datos, ustedes nos han llegado a preguntar, voy a ilustrarlo de esta manera. ¿Quién de ustedes alguna vez ha utilizado I Love PDF para editar un documento, para transformarlo, cierto?
yo les hago una pregunta. Esa información que usted sube a los PDF, ¿usted se ha hecho la pregunta en algún momento de a dónde, quién se queda con eso? Porque usted sube el documento, ahí los PDF se lo devuelve con la edición, pero al final de cuentas usted se lo subió a los PDF. O, por ejemplo, si usted está usando a ChatGPT y le sube un diagnóstico médico que usted no entiende nada y se lo va a pedir a ChatGPT para que se lo explique, listo, usted utilizó la herramienta, pero la empresa ya tiene su información. Entonces, ya eso lo tiene. GPT lo tiene. ¿Qué hacemos con esa información? O sea, el problema no es que la herramienta, el portal lo tenga, sino qué se va a hacer con eso. ¿Se va a usar para otras decisiones? ¿Se va a usar para otro tipo de tareas diferentes? Es ahí donde uno se empieza a hacer la pregunta. Le pongo un ejemplo. Rappi, todos creo que en algún momento, yo no uso Rappi porque no sé, nunca me entró la cultura de los domicilios, pero digamos, de los que acá usan Rappi, uno pensaría que el negocio de Rappi está en las afiliaciones que hacen las personas, pero resulta que el negocio de Rappi no es ese. O sea, Rappi como aplicación funciona, pero sus clientes reales son los restaurantes, no los que piden domicilios. ¿Por qué? Porque como Rappi tiene una gran cantidad de afiliados, él utiliza esos datos para llevarse a las empresas y decirle, mira, tú tienes unas ventas de tantos millones de pesos mensuales, vendes tantas unidades, pero conmigo esas ventas pueden duplicar, triplicar, triplicar. Ya ellos hacen el estudio porque ya tienen los perfiles, tienen la geolocalización, es decir, dónde está el restaurante, dónde están las personas que tienen Rappi, que están por ahí cerca, que pueden comprar, pues, la geolocalización. Ellos dicen, bueno, firmamos un contrato, tú me das a mí un porcentaje de tus ganancias y listo, así ganamos todos. Entonces, fíjate que si bien Rappi tiene su tema de los domiciliarios y todo el asunto, el negocio no es ese. El negocio es trabajar con la información de los usuarios. Entonces, ahí entra un tema, porque, repito, ¿qué hacemos nosotros con la información personal? ¿Le damos un uso, le damos un mal uso? Y ese es el punto. Un buen gobierno de tecnología de información. Los otros que ven ahí, los otros 8, pues son otras dependencias y pues ahí, pues, o sea, nos pueden ir 2 horas hablando de todo, en gestión de proyectos, en gestión del cambio, política, auditoría, planificación estratégica, adaptación organizacional, pero yo quiero hacer énfasis, aparte del gobierno, en la seguridad de la información, que son lo que yo, a título personal, pues no es que lo haya dicho un académico específicamente, esto ya es algo muy personal, un punto de vista profesional. El gobierno de tecnologías y seguridad de la información son de los 2 puntos más sensibles hoy en día para tratar, porque la información es un recurso muy valioso, porque si yo sé a qué horas una persona va a vender, perdón, va a comprar, si yo sé qué le gusta, qué busca, eso es poder. Y yo con eso tomo decisiones mucho más precisas, mucho más seguras, tengo más certidumbre de lo que va a pasar que incertidumbres, tengo certezas. Entonces, yo estoy dispuesto como cliente a que las empresas utilicen mi información personal. Puede que sí, puede que no. Ahí donde entran las buenas prácticas. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, por un lado tenemos, repito, la información, proteger la información de nuestra gente, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, no hacer un mal uso de esa información. Y para poder lograr eso debemos hacer una buena gestión del cambio. Porque a la gente le tiene miedo a la tecnología, le tiene miedo a los flujos de información, les tiene miedo a la inteligencia artificial. Y dice, no, la inteligencia lo va a reemplazar. Y sí, sí te va a reemplazar. ¿Y sabes por qué te va a reemplazar? Porque no trabajas con ella. A ti te va a reemplazar una persona que sepa trabajar con ella. Entonces, uno dice, profe, y si yo uso ChatGPT con las tareas, utilice ChatGPT con las tareas, por supuesto.
El problema es que lo sepas usar. Úsalo con responsabilidad. Es decir, verifica que la información que te esté dando sea real y que el enlace que te esté dando no sea inventado. O sea, hay una cantidad de abogados que ahora están sancionando porque se ponen a generar documentos y en los documentos que elaboran, muchas veces la IA cita leyes o decretos que no existen. O sea, ahí donde está la responsabilidad, que lo uses bien. Hay una gran diferencia entre utilizar, por ejemplo, IA, de poner el prompt, copiar, pegar y de una, a hacer un proceso de co-creación. Es decir, de preguntarle, mirar, pasar acá, editar, cambiar. Ese es un uso responsable. Entonces, así como hay quienes hacen un mal uso, otros hacen un uso responsable, hay quienes dicen no. No, 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 no y no. Es como la persona que hacía contabilidad manual y le trajeron un día una calculadora y no, mira, yo lo hago aquí rápido. Y entonces pasó el tiempo y entonces se acostumbraron a la calculadora y le dijeron, vamos a traerte el Excel para que veas. No, pero yo mira cómo lo hago la calculadora. Y resulta que ahora el Excel tiene inteligencia artificial y hay otra cosa todavía mucho más potente. Y entonces, no, ya yo estoy acostumbrado a hacer mis tablitas. Toda avance tecnológico trae de por sí una leve resistencia al cambio. Entonces, es un elemento muy importante a la hora de establecerlos en las operaciones. Sin embargo, ¿por qué es importante? ¿Por qué deberíamos utilizar sistemas de información? Porque precisamente aquellas empresas que utilizan sistemas de información muchas veces tienen un retorno de hasta el 73% mayor a que las que no lo usan. Y su productividad es casi que el triple cuando invierten en sistemas de información, porque claro, no hay desperdicio de recursos. Una afirmación clásica de la administración es que las empresas incurren en pérdidas porque todos los días cometen ineficiencia. Es decir, no son precisos, no nos gastan recursos innecesariamente y eso disminuye la productividad y eso disminuye las pérdidas. El sistema de información, al contrario, te estimula y te lleva a avanzar y a tomar decisiones mucho más con más certeza. Ahora, dentro de los sistemas de información vamos a encontrar varios tipos de sistemas de información. Tenemos los sistemas operativos que apoyan decisiones, tenemos sistemas ejecutivos y tenemos cadenas e inteligencias. Dentro de los sistemas operativos de decisión, que estos son los primeros, no sé si prestaron atención, el 50, el 60, tenemos el procesamiento de transacciones, los informes de gestión, el apoyo a decisiones, eran los primeritos que se hacían. Luego pasamos a la información ejecutiva, el ERP, que es la planificación de recursos, el CRM, que es lo que gestiona clientes, y están los más avanzados, que son la cadena de suministro y el análisis de inteligencia de negocios. Entonces, dentro de lo que nos interesa, si vamos a esta señora aquí mirando datos y gráficas y no sé qué, tenemos los sistemas de información de recursos empresariales y CRM. Eso se usaba mucho en la década pasada, todavía se sigue usando, pero ahora lo que está de moda es la IA. Entonces, con un sistema por ejemplo, de planificación de recursos, nosotros tenemos información de cómo están nuestras finanzas, cómo están nuestros recursos humanos, cómo tenemos la producción, cómo están nuestros inventarios, cómo están las ventas. Con la relación de clientes sabemos cuánta gente llegó, cuántas oportunidades de venta había, de esas personas cuántos desistieron, cuántos se quedaron con nosotros, cuántos nos compraron, cuántos se fidelizaron porque hicieron recompra con nosotros. Y eso lo tenemos ahí a la mano, a punta de informes, solo que necesitamos gente que lo diligencie. Y de hecho la intención es que podamos hacer prácticas con simuladores en este curso. Lo más avanzado son las inteligencias de negocio. Entonces, donde tenemos la cadena de suministro, que ya no es solamente la información de finanzas, ventas, sino todo el flujo de información, desde el que yo recibo la materia prima, el producto, el inventario, lo almaceno, lo despacho porque alguien lo vendió, y todo eso hasta el último, o sea, hasta donde llega el cliente, porque también miramos el despacho y el día que la entrega y todo,
tenemos una gestión de cadena de suministro. ¿Quién de ustedes ha comprado por Temu o por Shein? ¿Quién ha comprado por aquí? ¿Nadie? Ahora nadie ha comprado en Temu, nadie ha comprado en Shein. No me digan que no. ¿Y qué te parece cuando te dice, cuando tú miras una prenda y te dice el tiempo en que te entrega, te hace el seguimiento del pedido? Sí. ¿Cierto? Y eso te sale en tiempo real y te dicen cuánto. Eso es gracias a softwares como estos, que te hacen la trazabilidad desde que sale el despacho hasta que te llega, hasta que tú vienes y le tomas la foto y publicas la reseña. ¡Pum! Ahí está. Y eso que tú publicas se va automáticamente a la persona que esté viendo ese producto y esté viendo las reseñas y las fotos. Eso es la gestión de la cadena de suministro. Repito, y es mucho más complejo porque nosotros solamente vemos la parte que es comercial, pero al mismo tiempo Temu, que maneja la plataforma, también está viendo el despacho, las unidades, por eso a ti te dicen que hay tantas unidades disponibles o se ha vendido tantas veces, porque todo eso está integrado. Pero resulta que además de eso tenemos inteligencia de negocios. Y es que todos esos flujos de información ya están siendo analizados. Y por eso el algoritmo, porque no es una persona ya, plataformas de este tipo, identifica qué te gusta y entonces ya te muestra más lo que quiere vender. Esto antes se podía hacer manualmente porque alguien en la empresa dice, mira, se está vendiendo más el producto de X y Y. Bueno, listo, entonces vamos a promocionarlo más. Ahora con una IA te puedes ahorrar ese trabajo. Pero claro, ¿qué impide, además de la resistencia al cambio de que hagamos esto? Pues que es caro. O sea, toca hacer inversiones. De entrada, un emprendimiento con toda esta sofisticación, pues le queda un poco pesado. Eso no lo podemos negar. Pero las empresas más alto nivel, de mayor músculo financiero, pues sí, lo tienen. Y por eso son líderes, ¿no? Tienen una ventaja mucho más amplia que otro tipo de negocios. Ahora, yo les preparé una pequeña simulación para hacer un poquito de repaso de lo que hemos hablado en esta webconferencia. Vamos a escoger a alguien por aquí. Y ustedes me van a decir, aquí hay una pregunta, no sé quién la quiera contestar. Cada vez que un cliente pasa por una caja, el sistema registra el código de barras, calcula el total y actualiza el inventario y genera el recibo. Es una olímpica, un éxito, un Carrefour, bueno, un Carrefour, eso fue hace rato, un éxito, un ARA, un P1, sí, y la gente dirá, el profesor está viejo. Miles de operaciones ocurren todos los días. Entonces, ¿qué sistema creen ustedes que gestiona esas transacciones rutinarias? ¿Información ejecutiva, procesamiento de transacciones o el CRM? Esa pregunta es para ustedes, chicos. Procesamiento de transacciones. ¿Procesamiento de transacciones? Excelente. Procesamiento de transacciones. Su nombre lo indica. Existe una venta, ahí está. Esa era la parte esencial. Vamos con otra. Estamos en una fábrica de textiles. El gerente de producción necesita un informe semanal que muestre unidades producidas por línea, porcentajes de defectos y una comparación de las metas con el trimestre anterior. Ese reporte es lo que él utiliza para sus informes y pues hacer sus gestiones, ¿cierto? Para cómo le está yendo el departamento. ¿Qué sistema generaría ese informe? El apoyo a la toma de decisiones, los informes de gestión o la inteligencia de negocios. Informes de gestión. Informes de gestión. Tin, 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 tin. Los informes de gestión los tenemos con precisamente los MIS, que también se le conoce el Management Information System. Son los que nos dan ese flujo, ¿no? Esa data. Bien. Vámonos con otra. Tenemos la aerolínea SkyConnect. La aerolínea analiza datos históricos de vuelos, precios del combustible, tarifas, competidores, patrones de demanda, todo eso para decidir si abre una ruta o no abre una ruta. Entonces, ellos
para poder tomar ese tipo de decisiones necesitan crear un modelo de simulación con diferentes escenarios de ocupación. ¿Qué sistema apoya esa decisión tan compleja? El ERP, que es la planificación de recursos, el apoyo a las decisiones o la cadena de suministros. Apoyo a decisiones. ¿Segura? A ver, Ujú. apoyo a decisiones. Muy bien. ¿Por qué apoyo a decisiones? Profesor, no sé, yo tuve fe. O sí sabes. No, porque la pregunta incluso la está formulando. Necesitan crear Correcto. un modelo de simulación con diferentes sistemas y pues se apoyan de una decisión compleja. Ujú. Ahora, fíjate que aquí hay un tema clave y es que eh, tú te apoyas en un flujo de información, pero por ejemplo, la planificación de recursos no te va a dar ese Ujú. tipo de informaciones. No te va a dar, por ejemplo, precios de combustible porque esa es una información exógena, o sea, está por fuera. Y la cadena de suministro, como lo explicaba ahorita, es todo el proceso logístico que va desde la entrada de materias primas o el producto que entra a inventario hasta que se entrega. O sea, por ahí que la cosa no va. Muy bien. Vámonos con otra pregunta. Vamos a la corporación Automax. Tenemos una empresa automotriz que necesita un sistema único que conecte finanzas, recursos humanos, producción, almacén y ventas. Todos esos departamentos necesitan el mismo flujo de datos en tiempo real. ¿Con qué sistema de información lo vamos a integrar? ¿Con informes de gestión, que sería el MIS, con información ejecutiva o con el ERP, que es la planificación de recursos? Con el ERP. Perfecto. Ya sabemos que el ERP integra todos estos eh, datos que se generan de las áreas funcionales. Otra pregunta. Estamos en un banco y el banco analiza muchas transacciones históricas usando minería de datos. ¿Esto para qué? Para detectar si hay fraudes, tipos de clientes por rentabilidad, predecir un posible abandono y crear dashboards, tableros de mando interactivos que revelen cuáles son las tendencias de negocio. ¿Qué sistema sería el apropiado? ¿Una gestión de clientes, procesamiento de transacciones o inteligencia de negocios? O Pensando, inteligencia de negocios, porque el correcto. CRM está la información, pero pues por sí sola no la va a procesar. Exactamente. Entonces, ahí la clave era minería de datos, porque la minería de datos es un concepto que no está puesto acá porque la minería de datos lo que te muestra son tendencias, es decir, grandes volúmenes de datos, ¿ok? Entonces, esos grandes volúmenes de datos solamente los tenemos con, inteligencia de negocios. Muy bien. Entonces, este es un buen repaso. Digamos, como al ser nuestra primera webconferencia, pues es como una introducción como tal al curso. No sé si hay preguntas, dudas, algún comentario que queramos hacer, alguna inquietud que tengamos con la actividad que viene, algo que la profeta Claudia, que está por aquí, pues también nos ayude y nos oriente. Es el momento para expresarse y hablar. Profe Carlos, mientras se animan nuestros queridos estudiantes, queridos y queridas estudiantes, eh, pues conversemos un poco de las actividades que vienen. Sí, Profesor perfecto. Oscar, muy bien. Lo que viene ahora en las fases 3 y 4 es un desarrollo de un componente práctico, como usted mencionaba. La idea es que podamos llevar a la práctica, ¿cierto? El uso de algunos sistemas que nos permiten
gestionar toda esa información y tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones. En la fase número 3, en la fase 3 vamos a ver una herramienta muy sencilla para que comprendamos que los sistemas de información no necesariamente tienen que ser unos software muy especializados. Encontramos en el mercado algunos software muy sencillos, sobre todo para micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Y algunos también gratuitos. Entonces debemos ser muy recursivos, ¿cierto? De poder acceder a este tipo de sistemas de información y poderlos usar en esas empresas en las que vamos a trabajar y que muchas veces no se cuenta con los recursos para comprar un software muy costoso. Contamos con muchos herramientas al servicio de las empresas y que empiezan en unos primeros niveles de gratuidad, pero después cuando ya los aprendemos a aprovechar todo esto que nos ofrece el sistema, pues ya nos avanzamos en el pago, ¿no? de algún servicio de ese software. Entonces, vamos a trabajar alrededor de esa empresa pequeña que están decidiendo ahorita en esta segunda fase, profesor Oscar. Todos, por favor, participemos en los foros. En el foro de la fase 2, cada uno de ustedes está proponiendo una empresa que pedimos que sea pequeña, porque la idea es que pueda acceder a información, ¿cierto? Para que en la fase 3, herramienta que vamos a usar, en este caso un CRM, que es para gestionar clientes, lo podamos aplicar en esta empresa, pero es importante que se pueda acceder a información, que se pueda acceder a información. Entonces, la idea es que todos en el foro envíen su propuesta de empresa a la que pueden acceder y entre todos escojan una sola, porque se va a hacer el ejercicio en equipo. Luego, en la fase número 4, ya vamos a utilizar un simulador de la empresa Business Global. Vamos a utilizar un simulador que nos va a permitir, es una ejercicio muy interesante si lo sabemos aprovechar. No se puede en la fase 4 empezar a participar ya cuando vaya a cerrar la fase, no es posible. Hay que empezarse a trabajar en el simulador desde el inicio de la fase para que realmente puedan aprovechar todos los escenarios que nos presenta ese mundo virtual. Ahí vamos a poder tomar decisiones en temas de producción, en temas de estrategia, de marketing financiero. Van a poder competir en un mundo virtual. Cada equipo va a tener una empresa. De esas decisiones se va a dar un valor empresarial. Vamos a saber quiénes son los que le dieron mayor valor a su empresa, ¿cierto? A partir de ese análisis de datos que les ofrece el simulador y la toma de decisiones que puedan realizar. Entonces, es un ejercicio que les permite desarrollar en la práctica todo esto que vimos hoy de la importancia que tienen los sistemas de información dentro de las organizaciones y que necesariamente como administradores de empresas requerimos de conocer, es urgente, o sea, no es posible que una empresa no tenga un mínimo, un sistema de información que le permita tener información veraz, actualizada, ¿cierto? Para poder estar en esa competencia que nos exige hoy en día el Internet de las cosas y la manera como nos comunicamos, profe. Eso es como lo que les quería contar y por favor no dejemos de participar en los foros. Hay compañeros que ya me escriben, profe, me va a tocar trabajar solo porque los compañeros no se reportan. Y la idea es que estos ejercicios son más enriquecedores si los trabajamos en equipo. Son mucho más enriquecedores que yo solo, simplemente yo solita, y más esta modalidad virtual. Aprovechemos el le iba a trabajo decir, en profe, equipo. Ujú. que por ejemplo, cuando entremos al simulador de Business Global, la información que se da de las empresas que les toca gerenciar el simulador es bastante. Es decir, van a tener información de las tendencias de mercado, pero van a tener información de producción, van a tener información financiera, van a tener información de operaciones logísticas. Entonces, con toda esa cantidad de información que la maneje uno solo, pues puede hacerlo.
pero va a ser abrumador porque literalmente sería ponerse en una mega empresa, porque son ejemplos de simulación de empresas muy grandes, que para trabajarlo es mejor hacerlo en equipo, es decir, que en equipo se reúnan y uno diga, bueno, tú verifica la información de la producción, yo miro la información de mercado, yo miro la información de la parte de recursos humanos, organizacional, y así pues pueden hacerlo un poco mejor, ¿ya? Porque sí, va a ser mucho más cargado. Es una recomendación que se les doy porque, pues la idea es que se esfuercen, ¿no? Business Global es un simulador muy interesante porque inclusive ellos llegan a hacer hasta competencias a nivel nacional de simuladores. Sí, O sea, es sí. muy chévere que ustedes hagan un ejercicio y pues puedan, aparte de ganar el curso, ¿no? Que es, digamos, el objetivo principal, pero que sí que les quede eso muy chévere porque esto da para no solamente enriquecer sus experiencias profesionales, sino que el mismo simulador, si ustedes tienen un buen puntaje, inclusive pueden llegar a competir entre instituciones y qué bonito sería que pues podamos sacar pecho profesional de nuestros estudiantes de la UNAD a nivel nacional, porque ese es un simulador que está pues en muchas universidades pues hay competencias a nivel nacional de eso. Profe, y permite validar conocimientos, ¿sabes? Ha sido bien interesante porque lo primero que se toma de decisión es la estrategia, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese factor diferenciador? Y a partir de esa estrategia, yo organizo mi producción, mi marketing, mis finanzas, ¿verdad? Y todo está como conectado, todo está conectado y ahí ponemos a prueba lo que hemos visto en los diferentes cursos, no solamente en este, sino que tanto hemos visto, ¿cierto? De todo lo que se requiere un gerente en cuestiones de planear, de dirigir, de organizar, de controlar, ¿no? De verdad que es un ejercicio muy interesante si lo asumimos como un reto de aprendizaje y si le sacamos el tiempo. Yo entiendo que muchos de nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores y de muchas horas, más de 8, 10 horas les toca trabajar, pero estamos en este ejercicio de sacar adelante y ser como el mejor profesional, ¿cierto? Porque también cuando salga al mercado también voy a tener mucha competencia y para eso tenemos esos escenarios de simulación para que validemos, para que pongamos en práctica esa teoría que estamos recibiendo, ¿cierto? Y de verdad que ese simulador es bien interesante y lo asumimos con responsabilidad. Sí, ahora sí quisiera como escucharlo, ¿sabe? Porque estamos, no sé si están trabajando o, o es que todo quedó súper claro. ¿Qué preguntas tenemos? Me agrada mucho ver tantos estudiantes, ¿sabes? Yo en las WEI, en las IPAs, rezo para que me llegue un estudiante, dos, pero qué bueno que hoy Bueno, tener tenemos, casa llena. sí, tenemos una cantidad importante, pues bueno, me gustaría conocerlos, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué piensan de lo que les estamos contando? Bueno, por mi parte, buenas noches. Por mi Buenas parte, noches, Juan. quedó todo muy claro, quedó todo muy claro. Digamos lo que en parte de lo que desarrollo en mi diario vivir he manejado CRMs y ERPs, entonces digamos lo que tengo un poco de conocimiento en cuanto a lo que estaban conversando. Me parece súper interesante y retador el tema de ese manejo finalmente de datos y más que el manejo es cómo darle un buen uso a esos datos, cómo sacar el mayor provecho y poderlo usar para poder desarrollar estrategias, actividades, llevar a que eso me pueda ayudar a cumplir objetivos y resultados. Entonces yo creo que pues muy agradecido por la información que han compartido hoy y pues eh, con todas las ganas de aprender y de poder colocar esto en práctica. Juan, ojalá que todos los compañeros se contagien, ¿saben? Porque es tan interesante que podemos tener una métrica que nos dice cuál de los equipos ha hecho mejor gestión. Y de paso, también el simulador te dice luego de que nosotros corremos las decisiones, se da un valor a cada una de las
empresas, pero te dice también, este es el valor que lograste porque te faltó estas cosas. Entonces permite retroalimentar, tomar esto que se está manejando no de la mejor manera y poderlo como aplicar y mejorar. De ahí la importancia del trabajo en equipo. O sea, si aprovechamos esos espacios de verdad para discutir, para aprender, y no se trata de ser el primero o el último, se trata de apropiarse del reto y aprender. Es lo más importante. Sí, es mi profe. Bueno, si no tenemos más comentarios, vamos a dar por finalizada esta sesión. Voy a detener la grabación. Y bueno,